y transferencia de tecnología estratégica para el desarrollo. Ahora me está apareciendo cosas, ahí está. Y Ariel, ¿querés saludar? Sí, buenas tardes a todos, bienvenidos. Espero que pasen un momento agradable y podamos compartir algunas experiencias. Bien. La base de esto es, en realidad, que en el año 2018, diciembre del 2018, nuestro centro de investigación, que depende de la Universidad Tecnológica Nacional, firmó un convenio con ProCórdoba para cooperar con ProCórdoba en el programa de inteligencia comercial que tiene. Un programa muy interesante donde está asistiendo a las empresas, sobre todo a las empresas pymes cordobesas, para que puedan exportar. Todas las empresas que pueden tener alguna oferta exportable en distintos programas específicos que arman por sector, sectoriales, los asisten con consultorías y con módulos específicos según las necesidades de estas empresas. En el caso nuestro, nosotros en el 2018 firmamos un convenio, final del 2018, e implementamos por primera vez un par de módulos de este programa en el año 2019. La experiencia de esa implementación recién la pudimos, digamos, aprovechar en el 2021, porque ustedes saben, en el 2020, con la pandemia y la cuarentena, el programa no se activó, y en el 2021 pudimos reformular completamente el módulo que teníamos, porque estábamos ofreciendo dos módulos, uno que era productividad y desvío de mano de obra, y el otro que era mantenimiento y 5S. Pudimos reformular ambos módulos, particularmente el primero, el que de algún modo va a ser objeto de la conferencia que vamos a dar hoy, el módulo que era productividad y desvío de mano de obra, reformularlo y actualizarlo a los nuevos conceptos. Esa actualización llevó también el cambio del nombre del módulo, y el nombre actual es justamente Productividad y Competitividad para Pymex. Al respecto, vale destacar que después de ese convenio también ProCórdoba nos fue invitando sucesivamente a participar de estas jornadas, y desde la doble función del Centro de Investigación y la Dirección de la Maestría en Administración de Negocio, se fue organizando conferencias en todos los años, estos últimos 3 años, esta sería la tercera conferencia que damos. El primer año dimos una conferencia justamente ajustada a la situación del COVID, la situación de pandemia y la perspectiva del comercio exterior en esa situación, a cargo de profesores de comercio exterior de la Maestría de Administración de Negocio. Y el año pasado dimos una conferencia de los servicios de asistencia y dictámenes técnicos, informes técnicos que presta el Centro de Investigación como auxiliar del comercio exterior, ¿no? Lo que tiene que ver con importación de líneas de producción usadas y nuevas para tener beneficios impositivos en la tasa aduanera, y también con lo que es importación, certificados de importación transitoria, y lo que tiene que ver con la importación de bienes al amparo de la ley de promoción minera, que son servicios que presta nuestro centro. El tema de este año específicamente está vinculado con el módulo que damos en el sistema o el programa de inteligencia comercial. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar un poquito con la presentación. Me voy a elegir por aquí, que siempre me suele ser cómodo, un punterito láser. Como decía recién, el módulo es lo mismo que el nombre de esta conferencia, que es Productividad y Competitividad en Pymex, en pequeñas y medianas empresas exportadoras. El centro de investigación en donde nosotros pertenecemos y desarrollamos nuestras tareas, el Centro de Investigación y Transferencia en Tecnología y Estrategias para el Desarrollo. Y esta conferencia estará a cargo de dos disertantes, Marcelo Tabela, que soy yo, y el ingeniero Ademiro Polki, que recién presenté. ¿Qué es lo que es el CITED? Simplemente para entender el marco, desde dónde exponemos y hablamos nosotros.
Es un centro de investigación que surge como una revalorización de la incorporación de los aspectos tecnológicos e ingenieriles, tanto en las estrategias de las políticas públicas como de la sociedad civil, vinculado específicamente al desarrollo sostenible y sustentable. Es un centro que aporta estrategias, ideas, instrumentos, líneas, programas para el desarrollo sostenible, sobre todo de las actividades productivas. Particularmente hacemos hincapié en la producción industrial, por el perfil de la institución que pertenecemos. El módulo que hice referencia del programa de inteligencia comercial de ProCórdoba es un módulo que consta de 16 horas de capacitación dirigida a directivos y mandos medios, en donde se da un curso completo de herramientas de productividad y competitividad, y además se entrega un par de libros electrónicos como una yapa a los asistentes al curso, y que se organiza en consorcio, es decir, se organiza en grupos de empresas en lo posible del mismo sector, de manera que se pueda compartir experiencias, hacer un poco de benchmarking, manteniendo luego la confidencialidad de las cuestiones específicas de cada empresa, porque las 34 horas restantes del programa, que tiene 50 horas en total, son de asistencia orientada a las necesidades de cada pyme, es decir, de consultoría, y que se orientan justamente a la necesidad de cada una de las pymes que participen de ese módulo, de este programa. Lo que hacemos es un diagnóstico estratégico, se hace el relevamiento de campo y finalmente se concluye con propuestas de mejoras y incluye sí o sí la posibilidad de proponer determinados indicadores de productividad y competitividad para que las empresas puedan ir generando su propio tablero de comando de indicadores. La idea de la conferencia de hoy es dar los conceptos, las herramientas básicas, los títulos de esa herramienta que nosotros aplicamos durante el desarrollo de este módulo, que es lo que estamos haciendo en nuestras prácticas en las empresas. A partir de ello, vale la pena definir algunos conceptos que en los últimos años se han puesto de moda, pero que, si bien son palabras que de alguna manera son fuertes como idea fuerza, se presentan como una fuente para enfrentar los problemas. Estos conceptos surgen de ideas y de desarrollos de administración que son mucho más antiguos que la fecha en donde se pusieron de moda en Argentina, o en donde se lo escuchó tanto insistir en la Argentina. En la década del 70 se hablaba muchísimo de productividad. Por eso nosotros consideramos que ofrecer un módulo de productividad y desvío de mano de obra era realmente un concepto antiguo y era conveniente actualizarlo, porque era un concepto que había nacido con las ideas de Taylor, o sea, a principios del siglo pasado, y que se fortaleció de alguna manera con las ideas de Henry Ford, el Fordismo, en la producción seriada, en las líneas de producción. Esos conceptos de productividad, muy atado al desvío de la mano de obra, muy atado al estudio de los tiempos y de los movimientos para optimizar el consumo de los recursos a través de estudiar la mínima cantidad de movimientos necesarios para llevar adelante una actividad y reducir los tiempos de operación, son conceptos siempre útiles, pero que efectivamente fueron superándose a lo largo de los años. Por eso en los 80 apareció otra palabra que también vino con muchísima fuerza, que fue la palabra de confiabilidad. ¿A qué se ataba la confiabilidad? La confiabilidad surgió como la idea de que
pudiéramos tener productos que fueran confiables y servicios que fueran confiables. Y se ató muchísimo al desarrollo de alguna manera, la cultura de producción industrial japonesa. Siempre decimos que estas palabras o conceptos se pusieron de moda en esa década, pero que vino de un proceso de años anteriores. Seguramente todas las herramientas atadas a la garantía o aseguramiento de la calidad que le daban confiabilidad a los productos y los servicios comenzaron después de la Segunda Guerra en Japón, con la asistencia que hizo Estados Unidos, enviando expertos a la industria japonesa, porque aunque les parezca mentira, en la década del 50 el término Made in Japan era sinónimo de mala calidad. Y en pocos años esto se revirtió y ganaron el mercado mundial. Esa idea de confiabilidad se termina de cerrar seguramente con la primera versión de las normas 9001 y 9000, toda la familia 9000, que surge también a finales de esa década de los 80. Este modelo de calidad europeo, llamémosle, pero que buscaba diseñar un sistema de gestión de calidad para asegurar y garantizar la calidad y dar confiabilidad a productos y servicios. En la década de 90, el concepto mutó a la competitividad. La idea de ser competitivos en el mercado, competitivos en el mundo. Y hoy el concepto más fuerte es el concepto de sostenibilidad. Como estos 4 conceptos son la base de lo que nosotros llevamos adelante en este módulo de productividad y competitividad, vamos a tomar unos minutos justamente para tratar de definirlos y entenderlos, y entender cómo se han ido relacionando y adaptando entre sí. Algo muy importante de comprender es que si bien estos conceptos o estas ideas es como que fueron poniéndose en moda, evolucionando en el tiempo, también podríamos tomarlo como procesos de mejora y evolución dentro de cualquier organización. Etapas en el desarrollo organizacional, por ejemplo, de una empresa de producción de bienes y servicios. Es decir, de un estado inicial casi artesanal o de una producción no organizada, no planificada, a una instancia superior donde la organización controla su productividad, donde sus productos y servicios ganan confiabilidad en una instancia siguiente, donde la organización es competitiva en el sistema y en el mundo, y finalmente donde podemos observar una organización, una empresa que es sostenible en el tiempo. Es decir, no es que una nueva idea o un nuevo concepto hizo desaparecer el anterior, sino que lo abarcó e incorporó nuevas dimensiones a ese concepto. O sea, que algo que se pudo ver como una idea global en las empresas en los últimos 50 años y una idea de cómo debían ir evolucionando, también podemos verlo dentro de una pyme, de una pequeña empresa productiva, desde un estado inicial, cómo puede ir mejorando, aumentando su desarrollo organizacional, incorporando paulatinamente estos conceptos. Vamos a empezar uno por uno. ¿Qué es productividad? La productividad como uno de los principales parámetros de todas las empresas, que en realidad lo que trata de medir es la relación entre la cantidad de bienes producidos y los recursos utilizados para esa producción. Es decir, una relación entre unidades fabricadas, servicios prestados, sobre recursos empleados.
medir solamente algo interno a la empresa. Fíjense que la productividad es un concepto interno a la organización. Una empresa es productiva cuando logra más con menos. Aumentar la productividad seguramente está relacionado con otros conceptos como, por ejemplo, bajar costos, pero está muy vinculado con aspectos exclusivamente internos de la organización. Reducir entonces los recursos empleados, pero aumentar los productos y servicios prestados. La productividad es una medida económica que calcula bienes y servicios que se han producido por cada factor utilizado. Es decir, que también aquel concepto de desvío de mano de obra, el primer concepto tayloriano, de analizar métodos y tiempos para reducir movimientos y reducir los tiempos, que solo preveía analizar la productividad de los trabajadores. Se ha extendido considerando que yo puedo calcular la productividad, pero en virtud de cualquier otro factor utilizado para producir. El capital, el tiempo, el inmueble, los equipos, etc. Es decir, que lo puedo calcular como una medida económica para un determinado periodo de tiempo. Esto ya me estaría dando una idea que yo puedo ir determinando indicadores que podría monitorear en el tiempo. Mayor productividad, menores costos, y ahí empezó a aparecer el otro concepto. Esto no me está asegurando una mayor calidad, pero así se ató al concepto de confiabilidad. Confiabilidad indica calidad, mejora permanente y satisfacer o cumplir con las expectativas del cliente. Mi proveedor es confiable cuando yo puedo estar tranquilo porque sé que satisface mis expectativas. Esto significa que la calidad es equivalente a realizar las cosas bien, enfocar nuestro proceso y asegurar tanto el producto como los servicios y la garantía que tengan mis productos. Es decir, el servicio postventa. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando en definitiva es satisfacer al cliente. La calidad del resultado de una planeación y además de interpretar los deseos del consumidor y relacionarlo con los productos finales o los servicios que se ofrecen. Estos conceptos que explotaron en la década del 80, porque fue una época que estuvo determinada por el fenómeno japonés. En muy pocas décadas, una industria que era considerada con productos de pésima calidad pasa a expandir su comercialización de sus productos en el mundo. La fabricación de autos Toyota sale a competir a la industria automotriz más importante del mundo, que era la norteamericana, además de la europea. La fabricación de relojes japoneses, Seiko, Orient, sale a competir a los relojes suizos. En muy pocas décadas, el mercado exterior para Japón se abre en virtud de que sus productos se hacen confiables. Y se hacen confiables por estos conceptos: aseguramiento y garantía de calidad, gestión estratégica de calidad, gestión de la calidad total y la mejora continua. Y ahí ya caemos al otro concepto que está tan atado al nombre del módulo o de la conferencia, que es la competitividad. La competitividad seguramente pasa a ser una palabra muy de moda en la década de los 90. Ya no se analizaba solo competitividad de las personas, de las organizaciones, de las empresas, sino incluso competitividad de las ciudades, competitividad de las provincias, por ejemplo, para captar inversiones.
Pero en definitiva, desde el punto de vista de la producción de bienes y servicios, competitividad es la capacidad para producir y comercializar bienes o servicios en su entorno bajo condiciones más atractivas que la de sus demás competidores. Es decir, producir en condiciones y comercializar en condiciones más atractivas, ganar espacio de mercado, mercados internos o mercados externos, poder producir en condiciones atractivas. Observemos, la productividad era un concepto que analizaba los factores internos de la organización, todos los factores que estaban incluidos en mi proceso de agregado de valor, mi proceso productivo. La calidad no solo tiene en cuenta los factores internos, sino que incorpora al cliente. Lo central para el concepto de confiabilidad ya no es solo los factores internos, sino también mi cliente y mi interrelación con ese cliente. En competitividad, esa mirada se abre más, incluso afuera, al exterior de la propia organización, porque también analiza mis competidores, mi entorno de mercado, mis competidores en el entorno regional, en el entorno nacional, en el entorno sudamericano, en el entorno mundial. Para que una empresa sea competitiva, debe cuidar productividad, debe ser eficiente, proceso de gestión y atención al cliente, esto incluye también la confiabilidad, y debe tener calidad en sus productos. Es decir, que para llegar a la competitividad hay que pasar por la productividad y también por la confiabilidad. Y además sumarles los demás conceptos. Los demás conceptos que tienen que ver con el entorno competitivo que rodea a esa organización. En definitiva, también lo podemos ver como cambios de era, ¿no? Una primera era de producción en masa, decíamos que la productividad nace con la línea de producción continua, las cadenas cinemáticas de Henry Ford, donde lo que se buscaba era costo, disponibilidad, economía de escala, y el concepto de productividad era el único imperante. Luego, la era de la calidad, donde lo que se buscaba era conformidad a una norma, confiabilidad de mis productos, durabilidad, servicios postventa de garantía, satisfacer el cliente. Y finalmente, ya en la década de 90 explota la era de la globalización. Y allí entra el concepto de competitividad. Productos diferenciados, productos personalizados, rotación de distintos productos y capacidad de entrega. Los precios de mercado, es decir, el precio real de mis productos no son mis costos más mis utilidades, sino que el precio me lo fija el mercado. Y yo debo ajustar mis costos para poder tener utilidades. La participación del cliente en todas las instancias, porque el cliente es el que decide cómo, cuándo y dónde compran productos y servicios. Y se han roto las fronteras, porque puede comprar en cualquier parte del mundo. El concepto siguiente que nosotros dijimos que lo ponemos en el hoy, pero en realidad es algo que explotó, por sobre todo en este siglo, es propio del siglo XXI, en donde tomó fuerza, aunque la idea anterior tomó mucho más fuerza en este siglo XXI, es el concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad, algo sostenible, algo perdurable, algo que pueda perdurar en el tiempo. Es el proceso mediante el cual la empresa genera valor agregado en sus bienes tangibles e intangibles. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque siempre existieron en una organización bienes tangibles, los que son sus activos contables y sus activos físicos,
Y bienes intangibles, la presencia de la marca, digamos, un sabor de una bebida gaseosa, sus intangibles, la fidelidad a su clientela. Sin embargo, en esta era del conocimiento, estos bienes intangibles en muchos casos son mucho más valiosos que los bienes tangibles. Cualquiera de las empresas tecnológicas cuando se venden sale mucho más caro que los bienes tangibles que tienen. Capaz que el valor total sea en un 80% más intangible. Y esto es propio de este siglo, ¿no? Y ese crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo. No solo es ser competitivo hoy, no solo es poder generar valor agregado, crecimiento del valor de la organización hoy, sino que ese crecimiento sea sostenible en mediano y largo plazo. Aquí, en general, hay 4 dimensiones para analizar la sostenibilidad. Y todos creen que el concepto de sostenibilidad es un concepto que corresponde a los estados, a las regiones, a los municipios, y que no puede ser un concepto micro dirigido a una empresa e incluso a una pequeña empresa. Y sí, hay 4 dimensiones. Algunas que son las más conocidas, que son las que están fijadas de algún modo por la comunidad mundial a través de las Naciones Unidas, que es la dimensión económica. Que sea sostenible económicamente significa que sea rentable económicamente esa empresa. La social, que la empresa sea responsable desde el punto de vista social, que el entorno social en realidad se vea compenetrado con la empresa, que exista esa responsabilidad social. La ambiental, es decir, que sea sustentable desde el punto de vista ambiental. Yo puedo ser competitivo consumiendo todos los recursos ambientales que tengo en mi entorno. Ahora, ¿qué durabilidad puede tener esa organización? ¿Qué sustentabilidad puede tener en el tiempo? ¿Qué sostenibilidad puede tener? Y finalmente, la institucional. A partir de algunos trabajos publicados por Roberto Guimarães, un sociólogo brasilero que trabajaba para Naciones Unidas en la CEPAL, incorporó el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad institucional como un concepto para sumarlo a los 3 anteriores, y nosotros compartimos ese criterio. Porque institucional puede significar, si estamos analizando de un país, de una región, la gobernabilidad, por ejemplo. Pero si estamos hablando de una empresa, y si todas las empresas pymes con las cuales nosotros trabajamos, a las quienes estamos asistiendo, la sostenibilidad institucional significa que la empresa pueda perdurar en el tiempo. Y casi todas esas empresas son empresas familiares. Y pueden ser que económicamente sean rentables, que sean responsables socialmente, que sean sustentables ambientalmente y que, sin embargo, los miembros de la familia fundadora estén todos peleados entre sí. Y entonces suele decir en Argentina ese mito de que las empresas familiares duran 3 generaciones, ¿no? La generación fundadora, la generación de desarrollo y la generación que la termina cerrando o fundiendo. ¿Y por qué? Porque en la tercera generación ya las familias fundadoras de los socios fundadores terminan peleando entre sí, terminan no teniendo sostenibilidad institucional. Por lo tanto, estas 4 dimensiones son válidas tanto para un país, para una región, para el mundo, como para un análisis micro de una pequeña y mediana empresa. Por supuesto que las estrategias serán distintas, ¿no? Para poder obtener esa sostenibilidad. Estos conceptos que nosotros estamos exponiendo aquí son los conceptos medulares que organizan el módulo que le damos a estas empresas. Y por eso quisimos exponerlos aquí. Después hay algunas herramientas también cuyos títulos básicos
va a exponer el ingeniero Miro Polki. Por eso yo voy a cortar la presentación mía de pantalla y le voy a pedir a Ariel que sea él quien continúe. Bueno, para seguir con el tema, la idea es avanzar como decía Marcelo, con algunas herramientas que nos permitan también, sumado a lo que decía él, tener una visión estratégica, que se resume básicamente en lo que uno siempre ve en la bibliografía y en lo que tratamos de impartir en estas charlas, es cuál es la misión y cuál es la visión que uno tiene. O sea, muchas veces las empresas crecen, las empresas se desarrollan, pero se desarrollan sin rumbo, sin un norte claro, y muchas veces ni siquiera pueden definir un punto de equilibrio, o esos puntos de equilibrio están distorsionados, o se calcularon alguna vez y no se calcularon nunca más. Entonces, no solamente no se ve cómo sería esa empresa en el futuro y a dónde queremos ir, sino que ni siquiera sabemos si estamos facturando y si estamos obteniendo beneficios. Entonces, una metáfora que siempre uso es esta imagen, que cómo nos vemos cuando seamos grandes o qué queremos ser cuando seamos grandes. Y eso para las pymes que estamos dando estas charlas, que son en general empresas que empiezan o empresas eh, pequeñas o medianas que tienen ganas de crecer, que tienen interés de crecer. Bueno, pero ¿cómo vamos a crecer? ¿En qué forma? ¿Cómo nos vamos a ordenar para llegar a buen puerto? Y que, como decía Marcelo, ese puerto lo podamos alcanzar y que sea sostenible. Entonces, bueno, como para empezar con este módulo, con las cosas más básicas, o sea, es respondernos preguntas y hacer una introspección con cada una de las empresas, que después lo hacemos en la etapa de consultoría, y tratamos de discernir estas preguntas básicas. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo vamos a crecer? ¿De qué forma? ¿Estamos satisfaciendo o no los clientes? ¿Cómo competimos con los rivales? ¿Tenemos rivales? ¿Queremos tener rivales? Tal vez queremos y tal vez no queremos. Respondemos a los mercados. Vemos siempre por la ventana qué está pasando en vez de vernos al espejo. ¿Cómo nos organizamos? O sea, está todo bien, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Tenemos los recursos? Y después, por supuesto, la parte de cómo alcanzar objetivos estratégicos. O sea, si no medimos, no podemos controlar nada, entonces se hace muy complicado. Entonces, la idea es respondernos estas preguntas. Por lo pronto, eso lo hacemos también individualmente. ¿Cuáles son los objetivos de cada una de las empresas? Por supuesto, hacemos una ronda general, pero después uno va particularizando según el rubro, según el tamaño y según, por supuesto, la idiosincrasia y la cultura de cada empresa. O sea, ¿qué deseos tienen? Y para eso aplicamos metodologías y herramientas que son bastante usuales, o sea, tampoco podemos empezar con cosas muy complicadas porque hay una disparidad de conocimientos y de capacidades en cada una de las empresas, pero en general tienen que ver con el FODA, Fuerzas de Deporte, la matriz de Call Group, y vamos haciendo matrices adaptables a cada particularidad. Entonces vamos superponiendo matrices y las vamos eh, adaptando a cada realidad. Después vamos a la etapa de estandarizar procesos. O sea, si vamos a hablar de calidad, bueno, habrá que estandarizar procesos. O sea, si uno tiene un proceso estable,
la idea es que la calidad va a ser homogénea, o sea, va a salir todo igual. Bueno, ¿cómo llegamos a eso? O sea, ¿cómo hablamos de esa estandarización, de esa optimización? Y en el caso de algunas empresas, como en el caso de las que tuvimos el último, que tienen interés de exportar, ¿cómo van a innovar los productos, los servicios para penetrar mejor en los mercados meta? Entonces, bueno, la idea es que hablamos ¿de qué hablamos cuando hablamos de estandarizar? Bueno, tipificar, normalizar procesos, que se hagan siempre de la misma manera, que el proceso esté controlado. ¿Sí? Un protocolo de actuación, una receta, una forma de hacer las cosas. O sea, para decirlo didácticamente, cada empresa tiene una forma de hacer las cosas particular de esa empresa. Que aunque hagan dos empresas lo mismo, en esta hacemos las cosas así y en esta las hacemos de esta otra manera. Bueno, cada uno tiene que hacer la suya. Si uno hace repetitivamente algo, la idea es que uno termina por especializarse. Eso podemos hacer la analogía con un deportista. Repite un movimiento hasta que se hace un atleta profesional en eso, porque ya lo tiene incorporado. Bueno, eso es básicamente lo que uno logra cuando tiene un protocolo de trabajo, o tiene una receta, o tiene una estandarización del proceso. Convertirse en un especialista en eso. Entonces, bueno, para eso, por supuesto, hay que definir estándares que tienen que ver con procedimientos, reglas, instrucciones, alguna norma que se pueda certificar, habrá que verlo, habrá que estudiarlo, cuál norma conviene, cuál norma no, a este mercado habría que ir con esta. Bueno, eso hay que estudiarlo en cada caso particular. La idea, como decíamos siempre, es un buen proceso va a generar un buen resultado porque van a salir todas las cosas igual. Después vamos a ver si son buenas, malas, pero todas iguales. Por lo menos vamos por ese lado. O sea, siempre estamos hablando de seguridad y eficiencia. Y una cosa a aclarar, cuando uno habla de estandarizar, no es burocracia, no es papeles. O sea, no nos van a medir o no nos van a evaluar por los kilos de papel que contemos. No es la idea. Podemos no tener ningún papel. Hemos asesorado a empresas, hemos implementado sistemas donde no existe el papel. No pasa nada, eso se certifica. O sea, las cosas a tener en cuenta es mantener las mismas condiciones para que se produzcan los mismos resultados, estandarizar condiciones de trabajo, estandarizar los materiales, la maquinaria, los equipos, habrá que verlo, habrá que definir, evaluar y en eso podemos ayudarlos bastante en cómo son los métodos de los procedimientos de trabajo. En eso podemos ayudarlos mucho y en eso nos hemos especializado nosotros. Y también en las habilidades blandas, que tienen que ver con el desarrollo de equipos y toda esa gestión de eso que decía Marcelo recién, de gestión institucional, que no solamente tiene que ver con la parte de procedimientos y lo duro, sino esa otra parte blanda que muchas veces tiene componentes psicológicos, tiene componentes familiares, tiene componentes culturales, que hay que tenerlos en cuenta y que son fundamentales, porque sin ellos no se puede hacer nada, porque es parte de la idiosincrasia de cada empresa. Una cosa colateral es preservar también ese conocimiento, que no se pierda, que se transmita, que podamos acceder a él en cualquier momento, que tengamos una base, una línea de base para medir el desempeño, porque si no medimos no podemos saber a dónde vamos. También eso, cómo son los procesos de decisión para hallar causas medulares, árboles de problemas, o sea, herramientas de la calidad, o sea,
¿Cómo compatibilizamos todas esas cosas para mejorar la forma de hacer el trabajo? También sirven para el entrenamiento porque hay algo escrito, hay algo que uno puede seguir, o sea, una persona que se incorpore tiene algo para ver, sirven para hacer un diagnóstico, sirve para eventualmente auditar un proceso. Vamos a ver también algunas herramientas para evitar errores y que esos errores no se cometan, que no haya variación en los procesos. Y teniendo todo eso, empezaríamos a definir indicadores. Y la idea es definir indicadores clave. Cada empresa tiene su batería de indicadores que difieren de una a otra, y a cada una le interesa medir algo, y hay que ver cómo esos indicadores están alineados para ver cómo todos esos procesos que tienen que ver con la parte blanda y con la parte dura están alineados en base a un objetivo que habíamos definido antes. Otra de las partes de esa medición es que nos sirve para tomar decisiones, o sea que básicamente es lo que hace un indicador. O sea, si uno no sabe lo que va a hacer, no mide, bueno, estamos ciegos, vamos para cualquier lado, o sea, cualquier cosa que hagamos va a estar bien porque no sabemos a dónde vamos. Y también para definir puntos a mejorar, puntos débiles, y no mejorar puntos fuertes hasta no haber mejorado los débiles. Esto también tiene un correlato que en general las empresas lo mantienen, lo llevan. O sea, eso está, todo lo que es la planificación financiera y presupuestaria, o sea, por una cuestión impositiva, contable, eso está. El tema es alinearlo a lo otro, a toda esa parte blanda y a toda esa parte de procesos para que los objetivos se puedan coordinar. Por otro lado, vamos a ver herramientas y técnicas para la gestión de riesgo. O sea, riesgos de todo tipo. ¿Sí? Entonces, vamos a definir también indicadores y desarrollar técnicas para evaluar las probabilidades y los impactos, evaluar la calidad en base a alguna gestión de riesgo. Vamos a categorizar los riesgos por proyectos, por áreas, por categorías intrínsecas. O sea, cada empresa es un mundo. Entonces, por eso hacemos primero una etapa de diagnóstico para saber cómo podemos adaptarlo a cada realidad. Y por supuesto, cómo categorizamos, cómo priorizamos los riesgos que hay, porque no se pueden atacar 100 riesgos de una sola vuelta. Bueno, habrá que categorizarlos, priorizarlos, ponderarlos de alguna manera para atacar primero los más importantes y después los más críticos, y después vamos haciendo mejora continua. Pero tengo que saber por dónde arrancar. Y esos riesgos, o sea, por supuesto dependerá del rubro, pero en general tiene que ver con riesgos laborales, bancarios, corporativos, medioambientales, etcétera, que en un entorno de cambio hacen que una estrategia pueda funcionar o no, o pueda fracasar o no. Y también barrer con ese mito de siempre lo hacemos así, entonces anda bien. Sí, puede ser, pero vale esta frase que los logros obtenidos ante las amenazas de hoy no suponen ninguna garantía de éxito para amenazas de mañana. O sea, hemos reconfigurado todo teniendo en cuenta esta pandemia que nos ha tergiversado un poco el modo de vida y el modo de proceder. Y bueno, entonces, ¿cómo nos hacemos sostenibles frente a algo parecido a una pandemia o algo por el estilo?
Bien, eso es como para redondear qué es lo que vemos en esta parte de los módulos. Si te parece bien, Marcelo, bueno, lo pongo yo Sí, poner la transparencia. directamente. Yo quería destacar de que Ariel ha enumerado algunas de las herramientas que aplicamos, porque claramente esto depende del propio diagnóstico estratégico que hagamos de las empresas y de que son en definitiva las necesidades de las empresas. Porque cuando son del sector alimenticio, en muchos casos, lo que tiene que ver con los riesgos de contaminación, las buenas prácticas de manufactura, los puntos críticos de control, suelen ser los aspectos que estas empresas priorizan, sobre todo cuando son pymes que están tratando de llegar a exportar. Y en otro tipo de empresas industriales, sectores de caucho, industria metalmecánica, en muchos casos lo que priorizan son la modificación de sistemas organizativos, es decir, revisar los layouts, revisar la distribución de equipos en planta, revisarle sus sistemas de mejoras continuas, etc. Está claro que propiciamos habitualmente que en cada organización se conforme un círculo de mejora. Es decir, que se implemente la idea del círculo de Deming de planificar, hacer, controlar y actuar sobre los resultados, de manera de que podamos ir en una mejora continua. Por ahí hay una transparencia también que muestra la mejora continua como un plano inclinado y una rueda que a medida que la giramos vamos subiendo en ese nivel hasta llegar al estándar internacional que nos permita exportar y ganar mercados externos. Sin embargo, ese gráfico también suele tener una especie de traba o taco que frene a la rueda para que no caiga por gravedad hacia abajo en el plano inclinado. Y ese taco que frena la rueda es la estandarización. De manera que nosotros podamos seguir haciendo nuestros procesos de la misma manera y no que nos vayamos para atrás en mejoras que hemos conseguido. Cada vez que terminamos ese círculo de mejora, terminamos generando nuevos estándares para seguir funcionando. Lo único que nos queda entonces es seguir mejorando y no caer hacia atrás. Y ese es un poco el espíritu de lo que es el módulo de productividad y competitividad. Integrando todos los conceptos que vimos con esas herramientas que comentó Ariel y algunas herramientas más que seguramente van sumándose según el tipo de empresa y el sector al que pertenece. Como dije al principio, primero muchas gracias a todos y segundo, el centro no solamente hace esta asistencia en convenio con ProCórdoba, sino que actúa desde hace muchos años, desde el año 2000, como asistente del comercio exterior en distintos instrumentos que requieren dictámenes e informes técnicos en los instrumentos de comercio exterior. Como decía yo, tanto lo que hace a la importación transitoria de bienes como a los instrumentos normativos específicos que requieran informes y dictámenes técnicos. Al respecto hemos trabajado para casi todas las empresas de distintos sectores, sobre todo el sector metalmecánico en la provincia de Córdoba. ¿Quieres, Ariel, dejar de compartir y ver si tenemos algunas preguntas? Bueno, abrimos la instancia para las consultas que ustedes quieran hacer. Me parece que hay muchos alumnos de la UTN. Sí. Si tienen alguna pregunta, pueden habilitar libremente el micrófono o dejarla por el chat y la vamos tomando, no hay ningún problema.
¿No hay ninguna Hola, buenas consulta? tardes. Mi nombre es ¿no? Gonzalo Velasco, soy Ah, estudiante Gonzalo. en la UTN Regional Concordia y tengo una pregunta relacionada a la experiencia que han tenido como centro de investigación y desarrollo, si se abarca solamente la experiencia que han tenido a empresas de tipo industrial o también han asesorado a la exportación en mayor o en menor medida de servicios. Gracias. Mira, nosotros hemos asistido a empresas de todo tipo, pero no para el comercio exterior. Para el comercio exterior, en general, nosotros hacemos dictámenes técnicos que estén orientados a normativas que exigen el tipo de dictámenes. Y esto implica el trabajar en conjunto con los despachantes de aduana que necesitan de estos dictámenes para poder obtener beneficios de reducción de la tasa aduanera, por ejemplo. O exención completa, como es el caso de las importaciones transitorias, en donde se importa un bien, se le hace un valor agregado, se lo procesa o se le agrega otras cosas y luego se vuelve a reexportar. Pero sí hemos asesorado a organismos de cualquier tipo en la gestión y en la gestión y la implementación de sistemas de gestión. Por ejemplo, al Colegio de Escribano de Córdoba le implementamos un sistema de gestión de calidad. Le implementamos y le certificamos un sistema de gestión de calidad a la legislatura de Córdoba. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista de asistir a organizaciones públicas y privadas, la parte de escribanía es totalmente un servicio. También en el área de servicio hemos hecho muchísimas asistencias. No se refiere esto a la parte del comercio exterior. En comercio exterior, en general, hemos trabajado para empresas de producción, ¿no? Y en este programa que tenemos con ProCórdoba, estamos trabajando también con empresas de producción. En esto ha sido de lo más eh, disperso en los rubros. Incluso empresas que importaban equipos de impresión, pero para producir impresión metálica, para hacer prótesis, empresas que importaban equipamiento o productos específicos químicos para procesos químicos, empresas que importaban líneas de producción completas autónomas, todos los proyectos de erradicación de Nissan, los proyectos de Volkswagen en Córdoba, los proyectos de Renault, los proyectos de Fiat, en todo ello hemos participado como partner de las empresas, en todos los proyectos. Desde las empresas grandes, de las empresas chicas, una cantidad enorme y de rubros distintos. En servicios, solo como asistencia y consultoría. A municipios también. Hemos trabajado mucho en el desarrollo de parques industriales, asesorando a los gobiernos municipales y a los gobiernos provinciales. En 2 años consecutivos hicimos el diagnóstico ambiental de la provincia de Córdoba. De los 430 municipios que tiene Córdoba, trabajamos con 350. O sea, en eso sí hemos tenido muchísima experiencia, pero eso no está vinculado al comercio exterior, pero sí a los sistemas de gestión, ¿no? Sistemas integrados, sobre todo. O sea, Ariel, si tenés algo No, para clarísimo. ampliar de la respuesta. Muy bien, muchas gracias. A ver, lo único es, a ver, no somos nosotros dos, o sea, somos un equipo de trabajo, o sea, ahora somos la cara visible, está claro, pero, o sea, somos un grupo consolidado, multidisciplinario. Claro, sí, eso es importante destacar. Siempre tenemos unos 15 investigadores, siempre tenemos 2 o 3 becarios graduados y 5 o 6 becarios estudiantes. Esto para los distintos proyectos que vamos encarando. Y más los proyectos de investigación que habitualmente tenemos, ¿no? Evaluamos políticas públicas, como la ley de promoción industrial, evaluamos claves de éxito de los sectores, de distintos sectores, metal mecánico, evaluamos las estrategias para
aumentar la producción de partes locales, tanto en la industria metalmecánica como en la aeronáutica. Es decir, ese tipo de estrategia de desarrollo sostenido es la base de nuestras líneas de investigación. Esto otro que hablábamos antes es la base de nuestras líneas de transferencia, ¿no? Todo centro hace investigación y transferencia, como centro UTN, ¿no? Gracias, Gonzalo.